Bienvenidos al seminario de Fisiología del Páncreas y Tejido Adiposo. Vamos a comenzar. Una breve reseña anatómica e histológica del páncreas. Tiene una ubicación retroperitoneal, está alojado en la transcavidad de los epiplones y anatómicamente lo podemos dividir en cabeza, cuerpo y cola, teniendo funciones exócrinas y, como vamos a ver ahora, también endocrinas. Para hacer una introducción a la unidad funcional del páncreas, que es el islote endocrino, vamos a contar que entre 1867 y 1868, un joven médico, haciendo su tesis de doctorado, investigó la estructura del páncreas y inyectó azul de Prusia en el conducto pancreático de conejos para visualizar la estructura del sistema excretor y descubrió otras células, unas células pequeñas de contenido prácticamente homogéneo, de forma poligonal, con núcleo redondeado y unidas siempre de dos en dos o formando pequeños grupos. Y no tenían conexión con el sistema excretor, estaban más irrigadas. En ese momento especuló con que podían ser linfáticos o nervios dentro del páncreas. Esto fue lo que descubrió Paul Langerhans y gracias a esto tiene y lleva su nombre. Descubrió y caracterizó solamente la estructura, luego años más tarde sería la función. Los islotes constituyen racimos de células suspendidas en el tejido exócrino que cumplen la función del páncreas endocrino. Representa solo el 1 al 3% de la masa glandular, existen entre 10 a la quinta o 10 a la sexta islotes dispersos que contienen aproximadamente 1000 células cada uno. En esta diapo podemos ver la estructura del páncreas con la parte exócrina acinar y la división endocrina glandular hormonal. Entonces, en el islote endocrino está constituido por células alfa, células beta, delta y células PP. Hay unas, a modo introductorio, les cuento que hace algunos años se han descrito otro tipo de células que son las epsilon, que secretarían grelina. No lo van a encontrar en los libros, pero para que sepan que hay otras células que se encuentran en el islote. Las células alfa ocupan de un 10 a un 20%, son las secretoras de glucagón. Las células beta ocupan la mayor parte, entre un 60 a un 80%, secretando insulina, la hormona que defiende con más presencia la hiperglucemia. Y las células delta, que ocupan un 5% aproximadamente, secretando somatostatina y un 1% de células que secretan polipéptido pancreático. ¿Por qué es tan importante la celularidad y la interrelación que tienen estas células entre sí? Aunque la glucosa es el estímulo principal para secretar insulina, como vamos a ver en el transcurso del seminario, las células beta reciben gran variedad de otros estímulos, que pueden ser nutrientes, que pueden ser estímulos neuronales, hormonales, pero parte de estas últimas tiene origen en el mismo islote por la secreción parácrina. ¿Sí? Las células beta son las únicas que producen una cantidad significativa de insulina que va a influir a su vez sobre la actividad de las otras hormonas en el islote. Y no es casualidad que estén centradas las arteriolas con respecto a que la célula beta va a ser la primera que va a secretar insulina, que va a pasar hacia la célula alfa y hacia la célula delta. Como vemos en la diapo, la insulina va a inhibir al glucagón y a la somatostatina. La somatostatina va a inhibir a la célula alfa y a la célula beta, y el glucagón, célula alfa, estimula a tanto la somatostatina como la insulina, para entonces poder lograr la homeostasis glucémica. La irrigación de los islotes tiene una fina red vascular, están dotados de un sistema venoso tipo portal que está orientado desde las células beta hacia las células alfa y delta, y su inervación va a estar dada por el sistema nervioso autónomo con el décimo par y el simpático hasta anterior de C2 y C3 y torácica 5 a lumbar 1. Comenzamos el seminario con la primer protagonista, la hormona insulina, que se ubica su gen en el brazo corto del cromosoma 11, está producida, ya dijimos, por las células beta, y es una hormona peptídica de 51 aminoácidos formadas por dos cadenas, ahora vamos a verla, alfa y beta, unidas entre sí por dos puentes disulfuro. Circula en plasma libre, es una hormona peptídica y tiene una vida media que es corta. Ustedes pueden encontrar en varios libros distintas vidas medias, puede ser 5, 8 minutos, 10 minutos, lo que tienen que saber es que tiene una vida media muy corta. Como vamos a ver a continuación, tiene receptores con actividad tirosinquinasa. En esta diapositiva vemos la estructura molecular primaria y atómica de la insulina.
Es una proteína polipeptídica de 5.805 Dalton de peso molecular. Es de la familia de proteínas denominada insulina, factor de crecimiento insulinosímil y de relaxinas. Es una proteína muy antigua, se puede hallar todavía en organismos unicelulares, eucariotes, y su estructura varía poco entre especies. Podemos ver que está constituida por una cadena A de 21 aminoácidos ácida y una cadena B de 30 aminoácidos básica, y las dos uniones disulfuro que van a generar una estabilidad en esta molécula. La insulina es una hormona anabólica, es una hormona que consideramos de ahorro, de reserva, de liberación de energía a través de la oxidación, de anabolismo y crecimiento. En esta diapo pueden observar un hexámero de 6 moléculas de insulina, y esta es una de las formas en las cuales se encuentra dentro de la reserva. Sintetizada a partir del precursor preproinsulina, que va a sufrir modificaciones posttransduccionales, transformándose en proinsulina, y a su vez la proinsulina, por la acción de enzimas que producen la liberación del péptido C y la formación de insulina, van a liberarse cantidades equimolares de insulina y el péptido C. ¿Y qué aplicación clínica puedo darle a el péptido C? Bueno, por un lado, la medición de insulina plasmática no permite diferenciar la insulina endógena de la exógena que, por ejemplo, se está aplicando a un paciente. Y al saber que se liberan cantidades equimolares de la insulina y el péptido C, en un paciente que esté con insulina yo puedo diferenciarlo. En realidad, clínicamente nos sirve para aquel paciente que yo sé que tiene diabetes, que es la alteración, y ahora la vamos a ver, más importante de los carbohidratos, y en un paciente que yo sé que va a necesitar insulina en algún momento, puedo medir la reserva insulínica a través del péptido C. Si el péptido C está en cantidad adecuada o está en cantidad aumentada, sé que ese paciente no va a requerir insulina al momento que trae esos análisis. Ustedes vieron en módulos anteriores los distintos receptores, vieron el receptor de tirosinquinasa, y este es el receptor de insulina con sus subunidades. Es una glicoproteína producto del gen del brazo corto del cromosoma 19, proviene de un precursor de cadena única que cliva en dos subunidades separadas, se dimeriza, glicosila, acila y ubica en la membrana plasmática. Lo podemos dividir en dos subunidades, como lo ven aquí. El dominio de ligando, que provoca una modificación que autofosforila, es un dominio rico en cisteína, y la subunidad B, que tiene el dominio yuxtamembrana y que va a ligar el sustrato y va a fosforilarse, ¿sí? Tiene el dominio, aparte del yuxtamembrana, del dominio catalítico con actividad quinásica en otras proteínas. Pero el receptor de insulina no trabaja solo, tiene un sustrato para receptor de insulina, a la cual llamamos proteínas de los IRS. Estas no tienen actividades catalíticas intrínsecas o propias, pero poseen múltiples dominios de interacción y tirosinas fosforiladas. Actuarían como moléculas de amarre que reclutan diferentes moléculas de señal y conducen a la formación de complejos de señal intermediarios de la actividad de insulina. Tras la unión a la insulina, el receptor va a cambiar de conformación, se va a autofosforilar en residuo tirosina, y esto va a permitir el reclutamiento de los IRS antes mencionados. Estos fosforilados por la subunidad beta, y estos activan la cascada de quinasas, como lo ven acá en este gráfico muy clásico del receptor. Una vez activado, van a activarse dos vías, la vía del inositol trifosfato a través de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que va a generar efectos metabólicos, como ven aquí en el gráfico, disminución de la lipólisis o aumento de la captación de glucosa o síntesis de glucógeno, entre otros. Y a su vez también va a activarse la vía de la MAP quinasa a través de una quinasa asociada con mitógenos, que va a generar efectos proliferativos que tiene también la insulina, por ejemplo, la antiapoptosis. Acá vemos otra diapositiva donde vemos la unión de la insulina a su receptor, que va a provocar la autofosforilación del mismo con la fosforilación de los sustratos del receptor, el IRS 1, 2 o 3, y esto va a permitir la asociación de estos IRS a la subunidad reguladora de la quinasa, en este caso inositol trifosfato. A través de esta, el inositol
trifosfato produce los efectos metabólicos que va a generar la insulina, y acá los podemos ver, si es la síntesis proteica, si es la síntesis de lípidos, si es la síntesis de glucógeno. Y también vemos otro sustrato, ¿sí?, para el receptor de insulina, que constituye parte de la cascada que lleva a la activación de la MAP quinasa, y esto a la estimulación de la transcripción génica con la consecuente diferenciación celular. La insulina va a tener muchos efectos en los órganos, pero consideramos órganos diana a los principales, y sería el nivel hepático, el tejido adiposo y el músculo esquelético. Cuando hablamos del hígado, el primer lugar donde la insulina va a generar su función es en el hígado. Decimos que cierra la canilla para cuando uno está empezando a comer, poder dejar de tener la gluconeogénesis con formación de glucosa y poder dedicarse en ese momento el organismo a ese alimento que está recibiendo. Por lo tanto, a nivel hepático va a cerrar la llave para que el glucagón, también inhibido por insulina, deje de estimular la producción hepática de glucosa. Ahora vamos a ver uno por uno cuáles son las funciones que tiene la insulina en cada uno de estos órganos. Por un lado, la insulina va a estimular el transporte de glucosa en los tejidos periféricos como músculo, adipocitos y cardiomiocitos, con el destino de depósito no oxidativo y con el efecto de generación de energía, que sería oxidativo. Por otro lado, va a promover la síntesis de glucógeno hepático y muscular, o sea, glucogenogénesis, y va a inhibir la formación de glucógeno por sustancias no glucídicas en el hígado, es decir, va a inhibir la gluconeogénesis. A su vez, va a estimular la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol como efecto lipogénico, va a aumentar la captación de ácidos grasos, va a disminuir la oxidación de los ácidos grasos, va a disminuir la cetogénesis hepática con facilitación de la utilización de los cetoácidos a nivel periférico, va a estimular la lipogénesis y va a inhibir a la lipólisis a través de la inhibición de la lipasa hormonosensible. La insulina, decimos que es anabólica proteica, va a fomentar la formación de proteínas por captación y almacenamiento de aminoácidos, y también va a influir en la transcripción de genes y en la transducción de ARN mensajero. ¿Cómo entra la glucosa a las células? En la mayoría, por mecanismo de difusión facilitada con transportadores que trabajan a favor del gradiente de concentración. A nivel renal y a nivel de la luz intestinal existen transportadores que están asociados a sodio y que pueden ejercer transporte de glucosa en contra del gradiente de concentración. En esta diapositiva podemos observar las distintas proteínas transportadoras de glucosa transmembrana, o llamados GLUTs. Hay más de 14 GLUTs, pero hay 5 que son los que vamos a caracterizar. En primer lugar, tenemos el GLUT4, que es un transporte sensible a insulina, ¿sí? Las vesículas que se traslocan a la membrana van a depender de la insulina, y esto se va a dar en el músculo esquelético, en el cardiocito y en el adipocito. Luego tenemos el GLUT2, que es por transporte constitutivo de glucosa, que ingresa según el nivel de sangre, y esto se va a dar en la célula beta, en el hígado, riñón, intestino delgado. Tenemos el GLUT1, que es un transporte constitutivo de glucosa, no va a depender de la insulina, y esto lo podemos ver claramente en el sistema nervioso central y también en los eritrocitos. El GLUT3, que también lo vemos en neuronas y en placenta, que la glucosa es más baja que en la circulación, sobre todo a nivel neuronal. Y por último, el GLUT5, que transporta fructosa en el epitelio del intestino. Acá podemos ver la estructura de una proteína transportadora típica de glucosa, donde vemos los dominios, que son todos hidrofóbicos, y dentro conforman un segmento hidrofílico con un poro central a través de lo que pasa la glucosa al interior de la célula.